La calidad del agua potable viene siendo un tema de preocupación desde hace días. Declaraciones de autoridades que han generado confusión y preocupación. Desde el gobierno se apuesta al proyecto Neptuno y desde la oposición se dice que esto no va a solucionar los problemas que tenemos. ¿Qué pasó con el proyecto Casupá? Que el expresidente Vázquez le entregó a la calle Pou durante la transición. ¿Qué se puede esperar de esta crisis? ¿Cuánto puede llegar a durar? De todos estos temas estaremos hablando hoy. Bienvenidas, bienvenidos. Así comienza Lado B. Estoy enojada, sí, y vos también tendrías que estarlo, porque un servicio que nos proveía OCE de toda la vida, hoy ya no lo tenemos, y es el agua potable. Hoy en día estamos recibiendo agua con mucho mayor contenido de sodio, y Susana Montaner hoy le dijo a la prensa que quienes puedan tienen que dejar de comprar una Coca-Cola y empezar a comprar agua embotellada. Si sos hipertenso y podés hacerlo, bien, y si no, bueno, buena suerte. El tema es que en el área metropolitana vivimos 1.700.000 personas. Un bidón de agua de 6 litros vale entre 100 y 120 pesos. Si lo dividís por la cantidad de agua que tenés que consumir por día para estar sano, son 2 litros, te queda a 40 pesos por día, o sea, $1. En este momento el área metropolitana va a estar gastando $1.700.000 en agua embotellada porque no te la provee más el Estado. Es verdad, nadie puede hacer llover, pero sí lo que puedes hacer es tener políticas de prevención y prever esta situación. Podrían haber hecho medidas o una campaña de bien público que comunicara el mejor uso del agua de la población o haber restringido el uso para distintos servicios, industrias o lo que fuera necesario. Y eso no lo hicieron. Están haciendo una campaña tardía y tomando medidas tardíamente. No sabemos cuánto tiempo va a durar esto y cuánto tiempo vamos a tener que poner de nuestro bolsillo $1 por día para consumir agua potable. Y este tema estaremos hablando esta noche aquí en Lado B, en la pantalla de TV Ciudad con Martina Casás, que es bióloga y además diputada del Frente Amplio. Martina, bienvenida a Lado B. ¿Cómo estás? Gracias por acompañarnos. Bueno, muchas gracias por la invitación y buenas noches para ti y para la audiencia. Bueno, hablabas ahí en ese video que veíamos en el TV Disparador de políticas de prevención, ¿no? ¿Hacia dónde apuntabas concretamente? ¿Qué se pudo haber hecho en esta situación? Bueno, Uruguay hace muchos años que viene mejorando en lo que es la respuesta a los problemas que pueden ser resultantes de inclemencias climáticas. Por ejemplo, tenemos instalado el Sistema Nacional de Respuesta al Cambio Climático, también tenemos el Sistema Nacional de Emergencias, el SINAE, que muchas veces nosotros lo activamos cuando pasan inundaciones o la prevención de incendios en verano. Y bueno, en una crisis hídrica instalada desde ya hace un tiempo, ¿no? Que venimos de 3 años de poca precipitación, se pueden activar esos mecanismos para poder tomar acciones en conjunto, porque lo que tiene el SINAE, por ejemplo, es que reúne las autoridades de los Ministerios de Ambiente, de Salud Pública, el Ejército Nacional, los bomberos. Es un montón digamos, de autoridades que pueden llegar a atender tempranamente las situaciones para no tener la situación que nos encontramos hoy, donde las personas están poniendo de su bolsillo plata para obtener agua potable, porque lo que estamos recibiendo en realidad es agua corriente, agua higiénica, que le dicen, o agua sanitaria, y no sabemos por cuánto tiempo. O sea que apuntás a que esto no debería sorprendernos, porque estamos hablando del déficit hídrico ya desde hace un tiempo. Hablabas en el video, de medidas tardías, ¿no? En ese sentido, ¿hacia dónde apuntabas concretamente? Y bueno, cuando vos ves que en octubre, en noviembre y en diciembre se toman medidas decretando la emergencia agropecuaria por la crisis hídrica, es verdad que nos preocupa el bienestar económico, nos preocupan los indicadores macroeconómicos y por eso tomamos esas medidas. Pero trasladar esa emergencia a la población es importante y por eso decimos que son medidas tardías, porque hoy no sabemos si nos quedan 20 días de agua o qué lluvias tenemos que esperar para poder paliar esta situación. Y es lo que nos está haciendo explícito. Las medidas, por ejemplo, de la campaña de bien público que se largó este viernes, luego de que tanto el Senado como diputados trabajara la propuesta de una campaña de bien público, se hace una vez que ya está instalado, por ejemplo, el consumo de agua no potable. Entonces, se podrían haber tomado medidas en su momento que le dieran a entender a la población la gravedad de la situación para que las personas empiecen a tener otros patrones de consumo de agua.
no estamos diciendo que dejen de consumir el agua que provee OCE, sino que tengan otros patrones de consumo. Por ejemplo, no tirar la cadena, no lavar las veredas, no lavar los autos, evitar tener un consumo irracional del agua que nos provee OCE y además poder promover, no sé, diferencias en las tarifas. Si tú consumís siempre 9 metros cúbicos de agua y me demostrás que este mes de mayo consumiste menos de la mitad, te exonero toda la tarifa. Eso es una medida temprana en la cual uno incentiva que las personas consuman menos agua o lo hagan de forma racional. O sea que apuntás que las restricciones tendrían que haber aparecido mucho antes. Sí, tendrían que haber aparecido por lo menos hace 15 días. ¿Cómo ves este episodio concreto, esta medida de aumentar la salinidad en el agua? ¿Qué lectura tenés sobre eso? A mí lo que me parece es que nosotros tenemos normas que tienen principios que son de salud, principios biológicos. Y si una norma, como es la que nos dicta la calidad del agua, dice que la salinidad tiene que estar en 200 o 240, es en parte de un principio biológico y de lo que es sano para el cuerpo humano. Ahora, si yo empiezo a correr esa medida y no tiene un argumento biológico, lo que estoy haciendo nada más es avisarle a la población es que me estoy apartando de la norma. Entonces, ahora al principio lo subieron a 400 o 480. La Intendencia de Montevideo mide en distintos puntos de la ciudad y se nota que en algunos puntos esto está por arriba y otros siguen por debajo. Y ahora, en el día de ayer, se sube a 700, en el día de hoy creo que se sube a 720 miligramos por litro de sodio ciclorluros en el agua. Eso implica que estamos corriendo hacia arriba porque lo que está pasando es que estamos tomando, capaz que eso es importante para la población entender por qué sube el sodio, no es porque le están agregando sal al agua, sino porque se está mezclando el agua de la represa de Paso Severino con agua que proviene de aguas abajo del río Santa Lucía, que está en contacto con el río de la Plata, el cual en este periodo de sequía se ve incrementada su salinidad. Eso es porque tiene menos agua que viene de los tributarios como son el Paraná y el río Uruguay y tiene mucho más incursión la cuña salina del océano Atlántico sobre el río de la Plata. Entonces estamos hablando de aguas muy salinas. Y eso lo que implica, bueno, es que nos van a ir aumentando a medida que disminuye la cantidad de agua dulce que tenemos reservada en Paso Severino, la vamos a seguir mezclando con el río de la Plata y eso va a ir elevando los niveles de salinidad a niveles que no son saludables. Y entonces tenemos una norma que lo hace por un principio de salud y biológico y nos hemos ido apartando de esa norma y eso la población lo tiene que tener claro. El agua que nos proveen en este momento no es saludable. El jueves pasado se anunció la construcción, ¿no?, de una represa provisoria que costará $500.000 con el fin de aislar un tramo del río Santa Lucía. ¿Qué mirada tenés sobre eso? Bueno, digamos que la intención de construir esa represa es eso, evitar que avance el agua del río de la Plata salina sobre el río Santa Lucía, poder capturar agua del río San José, la poca agua que tiene el río San José, porque estamos de acuerdo que esta crisis afecta a todos los cursos de agua superficial del Uruguay. Y lo que puede hacer es estirar un poco más la situación que tenemos ahora. Las preguntas que yo me hago es, ¿por qué no se hizo antes? ¿Cuánto tiempo esperan que esto, qué efecto esperan inmediato? ¿Qué volumen de agua esperan que capture esa represa? Pero también el análisis que hago es que creo que están buscando las soluciones más económicas a una crisis que no se puede paliar de esta manera. O sea, hay soluciones que son más costosas, por ejemplo, ya no nos queda otra que buscar también desalinizar el agua. También transportar agua desde otros lugares hacia el área metropolitana. ¿Cómo pensamos distribuir? Yo en el video hablaba de 1.700.000 personas, pero se han incorporado distintas localidades que llevan a que el cálculo que está haciendo OCE es de 1.800.000 personas que están teniendo problemas con el agua que distribuye OCE. Entonces, es una población que nunca habíamos tenido que alcanzar con agua embotellada. O con agua, para tener agua sanitaria también vamos a tener que hacer un esfuerzo logístico que nunca se hizo. Entonces, por más que apostemos a esta represa, yo creo que es una medida paliativa más.
Y no estamos hablando de soluciones a mediano y largo plazo. Bueno, hablando de soluciones, el gobierno apuesta al proyecto Neptuno, ¿no? Entiende que esa va a ser una solución a este problema que estamos atravesando. ¿Qué mirada tenés sobre eso? Bueno, el proyecto Neptuno, lo que hizo el gobierno cuando asume es tratar de encontrar una nueva fuente de agua bruta para potabilizar. El proyecto Neptuno se había estudiado muchas veces en Uruguay, como, bueno, eso, la toma de agua de Arasatí, se estudió en 1970, se estudió en 2013 por Agua Sur. Se han hecho muchos estudios y lo que salta cada vez que se hace el análisis de la viabilidad del proyecto Neptuno es que en condiciones parecidas a las que tenemos hoy y mucho más favorables, incluso en condiciones normales, en Arasatí, el agua que proviene del Río de la Plata tiene altos niveles de salinidad. Entonces, no es una planta potabilizadora normal como lo es el proyecto Neptuno, sino que lo que necesitamos es una planta desalinizadora. Pero también es eso, el proyecto Neptuno buscaba, bueno, menguar el problema de la salinidad a través de un polder. Lo que hizo el gobierno varias veces es estudiar y reestudiar la factibilidad de dicho proyecto a través de la iniciativa privada, que es algo que también cuestionamos de nuestra parte, porque la ley de iniciativas privadas lo que implica es que se buscan soluciones para problemas que el Estado no haya estudiado. Y vaya si está estudiada las posibles otras fuentes de agua bruta para potabilizar que tiene Uruguay. Nosotros hemos propuesto que se retome el camino del proyecto Casupá, que no es la panacea, pero era una fuente de agua bruta que podría haber resuelto de alguna manera haber llegado a esta situación. El proyecto Neptuno lo que tiene es que es mucho más costoso, sale 3 veces más que Casupá, pero también sale mucho más porque se hace a través de un privado y no a través de OCE mismo. Es importante entender además que OCE, su presupuesto se financia tan solo con la tarifa que pagamos los uruguayos cuando consumimos agua y no tiene ningún aporte de rentas generales o de otros lados. Cuando vamos a hacer una obra por OCE, lo que estamos haciendo es estamos hipotecando el presupuesto de OCE. El presupuesto de OCE se ha destinado desde hace 15, 20 años a aumentar la distribución de agua potable, pero también a mejorar las instalaciones de saneamiento. También en su momento se utilizó para disminuir lo que conocemos como el agua no contabilizada, y es esa mitad del agua que decimos que se pierde y que no se llega a distribuir por filtraciones. Entonces, el proyecto Neptuno lo que se prevé, y como está escrito el pliego ahora, es que OCE le tenga que pagar a este privado durante 20 años más o menos la mitad de su presupuesto para esta agua que sabemos que no va a tener la calidad del agua que necesitamos, porque no va a ser agua potable, va a ser agua salina. ¿Y qué pasa con la presencia de cianobacterias en esa zona, por ejemplo? ¿Cuánto condiciona este proyecto? Bueno, ahí tenemos también, hay muchos estudios por parte de Facultad de Ciencias y del CURE donde se indica que, bueno, las cianobacterias en general no coinciden con los fenómenos de salinidad. Puede ser que me esté equivocando en esto, pero en general no coinciden. Pero sí dependen mucho de la cantidad de aporte de nutrientes que tengan los cursos de agua. Como sabemos, el Río de la Plata nosotros no manejamos, no lo podemos controlar, porque depende de sus tributarios, que son el Paraná y el Uruguay, y depende también de los afluentes que tira la ciudad de los efluentes que tira la ciudad de Buenos Aires. Entonces, tiene una alta carga el Río de la Plata de lo que son un montón de nutrientes que generan las floraciones de cianobacterias, como son el fósforo y el nitrógeno. Entonces, se ha visto que hay floraciones de cianobacterias que duran todo el periodo de verano en la zona de San José y particularmente en la zona de Arasatí. O sea que sí hay floraciones en esa zona. Y bueno, en general los procesos de potabilización, todo lo que sea microorganismos y bacterias, en general las eliminan en un 90%, pero estamos hablando igual que son cosas a tener en cuenta que cuando se potabiliza agua, la calidad de la misma es fundamental y no lo garantiza el proyecto Neptuno. El presidente de la calle Pou dijo que el proyecto Casupá, que le entregó el expresidente Vázquez en la transición,
no hubiese resuelto la solución, el problema que estamos atravesando hoy. ¿Es tan así eso? Yo creo que es el deseo lo que lleva a decir al presidente que no lo hubiese resuelto, porque también lo que sabemos es que tenemos el Paso Severino, que es la represa donde tomamos agua, actualmente son 63 millones de metros cúbicos de agua, y Casupá buscaba tener 100 millones de metros cúbicos de agua. Si se hubiese arrancado a hacer en el momento, obviamente con cualquier obra pública tiene sus dificultades y no sabemos cuánto tiempo lleva, pero se calculaba que eran 36 meses. Ahí se hubiese podido capturar más o menos un 20% del agua que lleva Casupá. Tendríamos 20 millones de metros cúbicos y hoy en día Paso Severino tiene 8 millones. Entonces, lo que estamos hablando de que capaz que no hubiese resuelto a largo plazo, sí, si se termina lo resuelve a largo plazo, pero quizás como punto intermedio lo hubiese resuelto. Y no era algo que, como han dicho muchas veces, que eran tan solo papeles, ¿no? Tenía una línea de crédito, tenía sus estudios de impacto ambiental. Lo que no tiene estudios de impacto ambiental, por ejemplo, es la mini presa que van a hacer ahora. Eso se está haciendo en un contexto de emergencia sin estudiar sus impactos. ¿Y qué impacto podría llegar a tener? Bueno, cualquier desvío de un curso de agua que vos hagas o cualquier relleno sanitario que vos le puedas hacer a un curso de agua afecta en la calidad, en la cantidad, afecta en la permeabilidad del suelo, afecta cómo la escorrentía, ¿no? Son obras que entendemos que tienen un impacto, pero estamos aceptando ese impacto por la emergencia que estamos viviendo. Entonces, bueno, en una situación así, uno puede decir capaz que Casupá no resolvía el problema, pero las otras alternativas que ellos plantearon no las terminaron de resolver, no las terminaron, o sea, la licitación de Neptuno sigue corriendo, no tenemos fecha de cuándo puede finalizar, cuándo pueden iniciar las obras y cuándo van a terminar. Eso nosotros, a ellos sí se lo habíamos proveído en enero y en febrero de 2020, ya eso estaba, el panorama estaba sobre la mesa. Entonces, no podemos hacer futurismo, no podemos hacer que llueva. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Y qué han hecho? El problema es ese, que no se ha hecho mucho. Se ha hecho una campaña de bien público que te permite lavar el auto, porque si vos la escuchaste dice no laves el auto, pero si lo tenés que lavar. Y entonces estamos en un contexto de crisis tan grande que en realidad el mensaje a la población tendría que ser otro. Sería de concientizar, bueno, que a mediano plazo hay dificultades, que a largo plazo hay dificultades, que esas acciones sobre el mediano y el largo plazo no se han tomado. Entonces lo que hay que tomar son medidas de corto plazo, del hoy. La cosa puede estar peor aún todavía, podemos esperar eso. Y bueno, no podemos esperar que llueva, que es lo que han hecho. Preveían lluvias para marzo, preveían lluvias para abril, preveían lluvias para mayo. Ahora calculan que las lluvias van a llegar en junio. Mientras tanto, ¿qué sucede? La reserva de agua dulce que tenemos sigue bajando, la estamos mezclando con agua salina. Entonces lo que vamos a obtener los uruguayos, cada día que pasa es menos agua dulce, es más agua salina, cada día que pasa es agua de peor calidad. Hacemos una pequeña pausa y seguimos conversando, ¿te parece? Adelante. Ya sigue el lado B aquí en la pantalla de TV Ciudad. Seguimos en el lado B, aquí en la pantalla de TV Ciudad, conversando con la bióloga y diputada del Frente Amplio, Martina Casás. Muchas veces cuidar los recursos naturales, no solo acá en el Uruguay, sino en el mundo entero, choca contra intereses comerciales y productivos. Eso lo vemos acá, en nuestro país, con distintos emprendimientos, ¿no? ¿Cómo se logra ese equilibrio en estos tiempos que corren? Bueno, es un equilibrio delicado, ¿no? Es como siempre se contrapone el ambiente al desarrollo de los países. Yo creo que no son contrapuestos. Lo que tenemos que plantearnos sí es cómo protegemos o cómo utilizamos de mejor manera los recursos cuando nos queremos desarrollar. Decir, bueno, se viene a instalar una planta que utiliza agua, o se viene a instalar un data center y utiliza agua. ¿Qué control tenemos los uruguayos sobre nuestros recursos? Yo creo que Uruguay ha desarrollado en materia legal un montón de herramientas para que las personas controlemos los recursos. Están las comisiones de cuenca. Nosotros somos soberanos sobre nuestros recursos y capaz que podemos profundizar en ello. Pero creo que es importante entender que primero debería estar el ambiente porque son los recursos a futuro y después deben estar
los intereses productivos, pero eso no implica que estemos cerrados a que haya desarrollos productivos. Yo no soy contraria a que se instalen proyectos como, bueno, el data center de Google o algún proyecto de hidrógeno verde, siempre y cuando los uruguayos podamos ser soberanos y esos proyectos también nos contribuyan a nosotros. Yo les cobraría, o sea, yo, persona, les cobraría un canon por el uso de agua, así como también le exigiría otros usos productivos que preserven la calidad de los suelos, porque un ecosistema sano también es lo que te ayuda a tener todos los elementos del sistema sano, puede ser el agua de calidad. Nosotros tenemos una ley, por ejemplo, de planes de uso y manejo de suelo, que a lo que apunta es a tratar de mantener la calidad del suelo en todos sus aspectos para que, por ejemplo, no haya erosión, esa erosión no vaya para los cursos de agua, para que los suelos retengan el agua y puedan tener mejor productividad, para que se pueda utilizar menos cantidad de productos químicos, porque los suelos más sanos requieren menos agroquímicos para funcionar. Entonces, todas esas cosas son un montón de cosas que a veces son difíciles de explicar a la gente, que a veces uno siente como que es imposible tener un desarrollo y que sea sostenible, pero es algo en lo que uno viene trabajando desde hace años, el Uruguay viene trabajando desde hace años, los organismos internacionales trabajan y es verdad que siempre da la sensación de que no alcanza. Y no alcanza porque es verdad que a veces avanzamos menos en la protección del ambiente y ya en el mundo hay como otra teoría que es crear más naturaleza de la que se destruye. ¿Deberíamos tener como un gacha ambiental acá en el Uruguay para tratar todo este tipo de temas? Yo creo que más que un gacha ambiental ya tenemos, ¿no?, ciertos sistemas. Creo que las comisiones de cuencas sobre el agua, el Sistema Nacional de Emergencia, el Sistema Nacional de Respuesta al Cambio Climático, son los GACH de los que se hablan. ¿Y habría que consultarlos más? Yo creo que habría que escuchar más y tomar más acciones políticas basadas en evidencia científica. Lo que ha pasado en los últimos días yo creo que es un claro reflejo de tomar acciones que no estén basadas en evidencia científica. ¿Y la clave es entender la crisis climática como un fenómeno político y social? Es un fenómeno político y social. A Uruguay lo afecta cada día. ¿Pero lo encaramos de esa manera? Yo creo que todavía nos falta tomar más en serio lo que los científicos ven y que nos vienen explicando hace tiempo. Capaz que eso está arraigado en que en algún momento se hablaba como que era algo del futuro, el cambio climático. Se daba la sensación de que era algo que podía llegar a pasar, pero es algo que estamos viviendo y convivimos con ello. O sea, hemos visto sequías de mayor tiempo, vemos inundaciones más seguido. Eso lo que implica es que estamos en un cambio global y hay que tomar la evidencia científica y hay que razonar. Por ejemplo, el Ministerio de Ambiente tiene planes para ciudades sostenibles, infraestructura sostenible y todas tienen en cuenta el cambio climático. Ahora, las decisiones que se toman políticamente día a día no tienen que ver con eso o no tienen en cuenta eso. Y eso es importante de tener en cuenta, de que yo creo que se ha avanzado para incorporarlo a las políticas, pero no siempre los tomadores de decisión lo expresan de esa manera cuando toman una decisión. Claro, ahí falta el compromiso político, ¿no? En realidad, pienso en Trump, que negaba el cambio climático, Bolsonaro, que llevó adelante políticas en contra de lo ambiental, ¿no? Lo vimos en la última administración. O sea, ahí hay otro paso que dar, más allá de lo que diga la academia, de los distintos compromisos que incluso los países toman en las distintas cumbres, pero después eso hay que aplicarlo, ¿no?, en cada uno de los países. Y ahí es donde se tendría que ver el compromiso político. ¿Acá vos notás en el Uruguay, en el sistema político, que estén comprometidos con eso? Yo creo que hay cierto grado de conciencia de que es importante, hay cierto grado de conciencia de que le importa a la gente. También hay mucho sentido de que muchas veces vos mirás todos los programas de todos los partidos políticos y hablan del ambiente, no todos hablan del cambio climático, no todos hablan de tomar decisiones basadas en evidencias. Estas son cosas que uno no puede negar. Yo creo que a todos los ministros les llegan los mejores informes técnicos. Creo que a todos los directores de OCE les llegan los mejores informes técnicos. Las decisiones que toman no reflejan eso.
Le falta eso, tener un mayor peso en lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer basado en evidencia. También creo que es muy fácil hablar del tema para obtener un rédito político, pero en realidad que las personas, hablar del ambiente, ¿no? Por ejemplo, o hablar del cambio climático. Pero yo creo que muchas veces es difícil que el electorado entienda que una medida que uno está haciendo está siendo pensada para el largo plazo. Porque las medidas a largo plazo en general no tienen rédito político porque el impacto de esa medida va a ser dentro de 10, 20, 30 años. Ahora, lo que pasa es que ahí también volvemos al tema del choque de intereses, ¿no? Porque los distintos países, políticos, gobernantes, al impulsar determinadas políticas ambientales, choca contra las inversiones o los proyectos que puedan llegar a venir a cada uno de sus países. Se choca contra los empresarios, se choca contra gente muy poderosa. Ahí volvemos a esa misma discusión del equilibrio también. Sí, claro. O sea, puede ser muy lindo hablar del ambiente, pero después cada uno defiende como sus intereses también, ¿no? Y a uno ahí lo que tiene que analizar es por qué ciertos emprendimientos y ciertos proyectos vienen a nuestros países. Es porque en muchos países del norte se está regulando mucho más el tema de los impactos ambientales y la utilización de los recursos naturales. Claro, ya en adelante países con más recursos también, claro, ¿no? Económicos. Entonces nosotros, en realidad, lo que tenemos que hacer es, bueno, podemos aceptar estos proyectos, pero dándole las máximas exigencias. La ley de inversiones nuestra promueve que las inversiones contemplen el ambiente, contemplen el impacto que pueden hacer. Y uno lo que tiene que hacer es, bueno, si vamos a aceptar esas inversiones, ¿cómo le pueden afectar a la vida de las personas más allá de lo económico? Porque sabemos que tienen un impacto económico positivo, pero tienen un impacto social y ambiental positivo. Esas son cosas que nosotros tenemos que empezar a impulsar cada vez que... Bienvenidos todos los proyectos, pero bienvenidos todos los proyectos siempre y cuando tengan esos aspectos también incorporados. Hay muchos que lo tienen y hay otros que hacen lo que en otros países se le llama el greenwashing, ¿no? Decir que voy a tener una política ambiental positiva, pero en realidad estoy siendo poco prolijo como manejo los recursos naturales en donde estoy. Las preocupaciones ambientales, los temas ambientales, ¿recaen mayoritariamente sobre los jóvenes, sobre las nuevas generaciones? ¿Cómo lo ves eso? Yo creo que es muy gráfico en el sentido de que los vamos a vivir por más tiempo. Las personas que toman las decisiones políticas, por ejemplo, el promedio del Parlamento es mayor a 55 años. Les queda mucho tiempo de vida, pero no les queda mucho tiempo de cambio climático. Y los impactos reales del cambio climático los vamos a vivir otras generaciones. Vamos a ver cómo afectan los cultivos, vamos a ver cómo vamos a tener problemas para cultivar comida, vamos a tener problemas para la obtención de agua potable. Yo siempre digo que en estos días estaba pensando, yo esperaba que esto pasara, pero no cuando yo tuviera 29 años, sino que cuando tuviera 40 años. Porque es algo que nosotros lo vemos en el futuro, pero ya nos está impactando. Entonces, ahora creo que los países son más conscientes. Por ejemplo, las últimas convenciones de cambio climático han pasado de la mitigación y la adaptación al cambio climático a la gestión de daños y pérdidas. O sea que es como casi que ya tenemos una batalla perdida. Y eso a los jóvenes nos impacta. Hay muchos sociólogos que hablan de la ansiedad climática, que es como la sensación que tienen los jóvenes de ver que las proyecciones sobre cambio climático de los peores escenarios se están cumpliendo. Y eso nos genera ansiedad. A mí el tema del agua hoy en día me genera ansiedad. Me genera ansiedad también los incendios forestales. Me genera ansiedad también saber que el 70% de la infraestructura uruguaya está sobre sistemas costeros y son los que van a ser afectados por el incremento del nivel del mar. Entonces, son cosas que sí, me generan ansiedad. Yo soy una persona que consume y tiene mucha información, pero creo que el resto de los ciudadanos a veces también tienen la misma información, quizás no la tienen tan explícita y la pueden decir, pero nos genera cierta ansiedad. Los jóvenes, porque yo bromeo que en el jardín nos hacían dibujar el mundo con un termómetro y una bolsita de hielo en la cabeza, y entonces lo tenemos más incorporado quizás visiblemente. Pero es importante entender también que las personas que toman las decisiones hoy en día no se criaron de la misma forma que nosotros, con la misma información que nosotros y con la misma visión de futuro que nosotros. Martina, te agradezco mucho tu visita esta noche aquí al lado B. No, muchas gracias a ustedes por el tiempo y bueno,
para seguir hablando de estos temas que son realmente importantes, que nos impactan todos los días. Hasta la próxima. Nos vamos, se viene La Letra Chica, después a las 10 de la noche, Línea de 3, un nuevo capítulo del deporte más allá del deporte. Que pasen bien, chau.